Listo, arrancamos. Diego Barriera, Ese, ¿cómo estás? bien, un placer estar acá con vos. Gracias por venir, gracias por venir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguramente haya inquietudes y demás. Lo que vamos a hacer, vamos a ver y analizar y contemplar y sacar conclusiones también de un informe que hizo Sonapro hace un par de semanas aproximadamente. Nos invitaron y me pareció oportuno, te considero una persona que sabe muchísimo del rubro, para que al menos analicemos y saquemos conclusiones. Futurología no hacemos, pero para tener un panorama, quizá a ver de qué puede llegar a surgir. ¿Te parece? Totalmente, me parece súper interesante ese. Bueno, vamos a buscar el archivo, que es este que está acá, y vamos a pasar a ver lo que es esto. Esta parte, si te parece, de lo que es Buenos Aires, la vamos a pasar por adelante, pero bueno, un poco esto, para que nos vamos a correr, así lo vemos, se puede leer bien. Hay un dato ahí también igual que es interesante, me parece, como para traer, porque está pasando que Capital tiene mucha más métrica que nosotros Sí. y métricas mucho más transparentes Y más volumen. y más volumen. Y por ahí hacer esta relación en el volumen de lo que es el mercado de Buenos Aires contra Rosario, que lo vengo estimando en un quinto. Vos decís que en Rosario un 20% del mercado de Buenos Aires, más o menos. Más o menos, sí, teniendo en cuenta cantidad de publicaciones, cantidad de escrituras e inclusive cantidad de inmobiliarias y agentes inmobiliarios. Que está buena esa relación porque nos permite también tener una unidad de medida con una relación que viene sosteniéndose bastante en el tiempo. Y sí, sí, lo que sí yo noto también es que Buenos Aires tiene mucho más fácil acceso a los datos y a la información que acá puntualmente en Rosario. Y creo que es otra liga, Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Como dice siempre, Dios está en todos lados, pero Pero atiende en Capital Federal. atiende en Buenos Aires, tal cual. Bueno, esto lo armaron después, para poner en contexto a la gente que por ahí vaya a ver el video, lo armaron después de las elecciones que se hicieron en provincia de Buenos Aires, que bueno, yo considero, no sé qué habrá pasado, cómo lo habrás sentido vos, hubo como un freno de mano de esperar esa situación a ver qué pasa, y más también considerando las legislativas son ahora en 2 semanas, 3. Bueno, al menos de mi experiencia en el rubro ese, creo que vos también, más o menos los dos tenemos el mismo tiempo, 9 10 años, operando en el rubro inmobiliario, hay como un espasmo eh, situacional, ¿no? Que se da cada pequeño tiempo con distintas noticias, con distintos acontecimientos que van pasando, porque si no es político, en su momento fue la pandemia, Sí. y todo eso inevitablemente repercute en la vida de las personas y repercute en su accionar. Yo creo que algo interesante para analizar sobre ese tipo de situaciones en general, más allá de la coyuntura política esta que vos planteás, es que nosotros tenemos un cerebro que es el más entrenado, que es el más antiguo de todos, que es el que nos permite la supervivencia, ¿no? El cerebro reptil, que ya conocemos. Y ante un cambio, los seres en general tenemos tres tipos de accionar distintos. O me quedo inmóvil, ¿no? O me retrotraigo, escapo, o contraataco. Yo creo que esto mismo pasa mucho en la oferta y en la demanda. Hay quienes, ante un evento de estos, deciden avanzar, ven la oportunidad, ven que se bajan muchos compradores y ven que puede tener más posibilidad de presión. Me refiero a la demanda, me refiero al comprador. Hay quienes se inmovilizan y pausan, y hay quienes que directamente se retrotraen y se guardan. Eh, y lo que venimos viendo es que hay una cuestión espasmódica del mercado, que de repente nos encontramos con muy buenos meses y después se retrotrae un poco el accionar, pero tampoco es sostenido en el tiempo. Enseguida se vuelve a acomodar. Sí. No sé si vos notás lo mismo. Sí, noto lo mismo, noto lo mismo. Particularmente que, bueno, igualmente conforme vayamos avanzando la presentación, yo hay varias cosas que coincido. El hecho de, por ejemplo, de los cierres que se dilatan, que la gente por ahí se toma un poquito más de tiempo. Hago un paréntesis, lo corro por completo al crédito hipotecario, Bien, que por ahí es una persona que antes no tenía acceso a una vivienda y a través de una herramienta como el crédito hipotecario, por ahí está mucho más urgido en cerrar, porque si no se le va la oportunidad y bueno, con todo lo que ya sabemos que pasó del aumento de las tasas,
del incremento del scoring por parte del banco que daba una tasa más competitiva, ya directamente queda fuera. Sí me ha pasado a mí particularmente, a nosotros, el tema de las tasaciones en suspenso. Gente que quiere esperar a ver qué pasa. Totalmente. Bueno, el tema de la tasación yo creo que siempre es bueno tener una referencia a hoy, porque tampoco si no, no puedo contrastar contra una tasación del después. Entonces, siempre invitar a tener una tasación, porque si yo tengo una expectativa por sobre qué va a pasar después de determinada decisión política o determinada fecha y tal, si no tengo punto de comparación, al final la espera se torna sin sentido, ¿no? No, tal cual. Sí, a ver, quizá hay gente que no tiene las ganas, la necesidad o la urgencia de vender y directamente pone eso como una excusa, que también puede ser, digamos, una posibilidad. Totalmente. Y después, bueno, el tema de las hipotecas que ya lo vimos recién. Vamos a avanzar a la segunda. Bueno, estos datos son. Está bien que veníamos del medio como que la nada misma, ¿no? La nada misma, totalmente. Porque mejora exponencialmente, pero si el crédito es cero, Ujú. la verdad que tuvimos bastante movimiento gracias a los créditos hipotecarios que también desencadenan otras operaciones inmobiliarias. Pero bueno, ya a partir del segundo semestre medio como que levantaron el freno de mano. No sé qué te parece a vos y qué opinión tenés en relación a esto. Nosotros en la micro seguimos con bastantes créditos, estamos gestionando bastante, de hecho este mes se cerraron varias operaciones por crédito. Sí, te puedo traer que cambiamos el accionar de cómo manejamos el crédito en la micro nuestra respecto de cómo lo hicimos en el 2017 y cómo lo hacemos ahora, ¿no? Eh, la experiencia hace al maestro, ¿no? Y en función de esto empezamos a contemplar un montón de situaciones, porque, ¿qué pasa? En la situación que comentás vos, en la cual no hay una continuidad de crédito hipotecario, el ingreso de un crédito hipotecario genera un segmento extra de demanda. Sí, En el 2017 ese segmento extra no se contempló. No sé si te acordás que había créditos para compra de terreno hasta 80.000 pesos. sí, Y en Andino, por ejemplo, había terrenos en 20.000 pesos. Con el poco correr de los meses, cualquier terreno pasó a valer 80. Similar pasó con Tierra de Sueños 3. sí. ¿Por qué? Porque eran muy pocos los terrenos que entraban dentro del rango del crédito y automáticamente, aún sin valerlo por ahí desde el análisis más profesional de tasación, por una cuestión de demanda agregada y una oferta escasa, todo pasó a valer 80.000 pesos. Y una demanda inyectada muy de golpe Muy también. de golpe y sin contemplarse aparte. Lo mismo pasó con los departamentos, 50 metros cuadrados, 40 años de antigüedad en su momento, hoy tienen casi 50. Todos esos departamentos en un momento valían $100.000. Sí, Bien. una locura. Entonces también después hablamos de caída del mercado, pero caída del mercado respecto de qué? De un mercado extraordinario de demanda. Ese vamos a tomar los $100.000 a los precios que tuvimos entre el año pasado y este, o vamos a tomar una medida real, porque ahí había una inyección de demanda, como bien decís vos, extraordinaria, que no solo no se contempló, sino que tampoco se contemplan las variables cambiarias. Y esto es algo que afecta mucho al comprador. Yo creo que los bancos hoy no están preparados para dar la cantidad de crédito que están dando y no tienen la logística interna de cómo ejecutar la parte técnica. Ni el fondeo. Bueno, el fondeo es otro tema, es un tema del cual por ahí yo no conozco tanto de fondo de banco. En su momento sí entiendo que tenían un compromiso con el Estado de calzar en determinados bonos, Sí. por eso no estaba la necesidad de dar créditos y terminado ese negocio, que les fue muy rentable en mucho tiempo, salen los créditos hipotecarios de la necesidad de salir a colocar activos. Sí me parece importante hay un tema, una cuestión que tiene que ver con las tasaciones. Las tasaciones, si bien se hacen en dólares, los preacuerdos se terminan haciendo en UVA. Sí, Y el UVA, al ser un índice, trabaja sobre el pasado. Y el dólar es presente, es hoy. Entonces, cuando se hace un split, cuando hay una corrida, esa diferencia hace que se le licúe el saldo en dólares a la persona. Entonces, ahí yo creo que una de las grandes soluciones sería hacer las tasaciones en dólares, tener los preacuerdos en dólares y que se conviertan a UVA al momento de firmar. Porque si no hay una demora entre que se hace la aprobación del preacuerdo y la firma de la escritura, que genera un riesgo cambiario que para una persona que va a acceder a su primer vivienda, en cualquier movimiento, lo deja fuera de manera inmediata. sí.
Y creo, a ver, también ahí el vendedor también te puede plantear de que asume un riesgo de que justamente haya una corrida, se devalúe un 20% y pierde un 20% de valor de la propiedad. Bueno, yo creo que hay un tema súper interesante, lo que tocas, porque venimos de años en el cual el dólar subía y la llamada del comprador era, che, las propiedades van a bajar. Sí, todo el tiempo pasaba Y eso. se tomó como una normalidad. En el primer caso hasta la gente se enojaba, en el segundo ya era más como una consulta y hoy ya ni se pregunta. Yo creo que se llegó a entender que la relación cambiaria peso-dólar está relacionada respecto del peso y el dólar. Son dos posiciones. Y otra posición es peso propiedad o dólar propiedad. Sí, tal cual. Entonces, hoy yo creo que no se analiza tanto la relación con el peso, sino la relación con el dólar y respecto del valor de las propiedades en dólares, porque también venimos con inflación en dólares a Sí. nivel general, no solo en las propiedades. De hecho, creo que sí. Y a nivel mundial. A nivel mundial, totalmente. Y con números que no eran habituales. Yo creo que si hoy tomamos un departamento de la media, este que hablábamos de 40 años, 50 metros cuadrados, y tomamos el 2001 y actualizamos por inflación, no estamos muy arriba todavía de precios casi históricos de una crisis muy abrupta. Sí. Y se suma una particularidad que es muy poco habitual, que tiene que ver con propiedad en valores históricos de baja. En Rosario, en Buenos Aires fue otra situación. Fíjate, en Buenos Aires hay zonas calientes que llegan a aumentar casi un 30%. Sí, sí, sí. Yo eso en Rosario no lo vi. No existe. Lo que sí existe es que se vendió mucho. Se vendió mucho y dejó de bajar también. Dejó de bajar y hay productos que quedaron o abajo o arriba. Es lo que yo Sí, veo. O sea, totalmente. vos decís un departamento de 10, 15 años en el centro en 70 lucas y no sé si hay mucho. No, lo nuevo está caro. Lo nuevo está de 90 para arriba y lo viejo tenés algunas cosas en 50, Que 55. tampoco son la mayoría, es ese porcentaje que sabemos que se rota mensualmente, Sí, el que sí, está sí. ajustado a la realidad de mercado. Eh, Realmente es una oportunidad única en el sentido de que uno puede encontrar propiedades bien tasadas, que tiene que ver mucho con el profesional que interviene, en valores casi históricos y con crédito hipotecario, porque generalmente cuando hay crédito hipotecario estás comprando caro Sí. y hoy tenés la posibilidad de comprar Como barato, pasó en el 2017. como pasó en el 2017, que hoy son departamentos que valen casi el 50% Sí, te iba a decir un de lo que 40, pero puede ser un 50 tranquilamente. tranquilamente. Sí, sí, tal cual. Y también el otro análisis que también diferenciándolo de Buenos Aires, creo que toca Rosario, es que si yo, preguntándome una zona de Oroño, Pellegrini y Río, que si no ve a alguien que no sea de Rosario, es la zona caliente de Totalmente. Rosario, de un dormitorio en buen estado, de un departamentito de 40, 50 años, prolijito, de $1.000, $1.100 el metro, a mí me parece ridículamente barato. Estamos hablando de la tercera ciudad más grande de Argentina. Sí, lo tenés que encontrar en esa zona también. Son Lo pan te- caliente. Sí, 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 pero hay, todavía hay algunos. Duran poco, pero hay, sí. Duran poco, pero hay. Pero bueno, hasta ahora venimos bien. Bueno, esto es un poco de lo que habíamos hablado al principio de la charla, del tema de cómo se fue modificando el crédito hipotecario en el transcurso de este año, te diría. El año pasado lanzaron medio tímidamente con una Ujú. curva ascendente para el último trimestre, cuatrimestre del año. Este año empezaron a dar un poco más alto. En tasas competitivas, para mí, acá en Rosario, el que hubo fue el Banco Nación. Sí, seguimos gestionando el 8, Eh, primera vivienda. Sí, pero después el resto de los bancos privados, una tasa un 15% es lo mismo que digan no te quiero dar el crédito. Sí, sí, de hecho, bueno, en lo particular nos venía pasando una situación que veníamos hablando hace 2 3 años con varios bancos, por saldos que a veces faltan 20, 30% o 20 más gastos y demás. Y les planteamos, che, ¿por qué no dan las mismas tasas que están dando a nivel personal, pero con garantía hipotecaria? Qué mejor, ¿no? Aparte, un saldo chico está súper resguardado en capital, por el riesgo de alguna manera del banco es prestar un capital alto en relación a la proporción de la propiedad, que el precio de la propiedad suba, se pinche, baje y que la propiedad en sí no llegue a responder Por la deuda. por la deuda, que es lo que burgamente se llama burbuja Sí, inmobiliaria, sí, sí. y que ha pasado acá y pasó en muchos países, así que probablemente es un escenario probable. Ahora, dicho esto, fíjate que los bancos no tenían intención de prestar a la misma tasa y con mejor garantía.
Entonces, ahora, ¿por qué prestar más capital? Tiene que ver un poco con esta situación de no colocación de esos activos en algo que le da rentabilidad. Me pasó una situación muy particular que fui a hacer un depósito en pesos en un banco, no vamos a dar el nombre, No, no. y eran en razón de 1.200.000 pesos, en billetes relativamente chicos. Y no me lo querían recibir porque me decían que no tenían lugar. Entonces, ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la operatividad del banco y la necesidad de salir a calzar. Ahora, ¿qué pasa que veo yo respecto de las cuestiones de tasa? Primero, una gran incertidumbre a mediano y largo plazo. Eso obviamente no fomenta al banco a prestar dinero, No. porque tiene más riesgo que posibilidad de ganancia y el banco se dedica a ganar plata con la plata. Claro está, y está bien, porque esa es su función. Y a su vez también hay una cuestión de idiosincrasia del argentino, creo yo. Hemos visto muchos casos de intento de abuso, si se quiere, de las posibilidades crediticias. O sea, personas que quieren reevaluar la propiedad, sobrevaluar la propiedad y pretender que el crédito les cubra, como era en España en su momento, el 110%. La argentiniada. La argentiniada. Entonces, también yo creo que hay un poco ahí un hacerse cargo, ¿no? Porque esas cosas terminan repercutiendo. Y el endurecimiento de las tasas, y sobre todo de las condiciones, no tanto de las tasas, porque la tasa lo puede hacer inviable en la ecuación racional, en la conveniencia. El endurecimiento de las condiciones me parece que es sano, siempre y cuando esto apunte a un crédito sostenido en el tiempo. Y hay gente que lo pueda pagar. Y gente que lo pueda pagar. Pero bueno, esa es la regla del juego también. Nadie te obliga a meterte en un crédito hipotecario. Ni hablar. Es una decisión muy personal. Creo que en ese sentido estamos alineados cuando alguien te pregunta, che, me conviene sacar un crédito y analizarlo y fíjate vos, negro. O sea, si te conviene o no conviene, porque es una decisión muy personal. Lo que sí se ponen son las condiciones, cómo es el procedimiento, el funcionamiento y demás, pero después una decisión de un endeudamiento a 20 años lo tiene que sacar cada uno. Lo que sí considero es que el crédito hipotecario como una herramienta para darle a alguien la posibilidad de una primera vivienda, que si no fuese por esa herramienta no tendría ningún tipo de posibilidad, es maravillosa. Tiene un valor eso, sin duda que tiene un valor. Eso te iba a decir, tiene que ver mucho con la motivación. A ver, hoy, si vos querés, vamos fuera del crédito, vos querés vender para quedarte con el dinero, y sinceramente mi consejo es no, esperá que esto repunte. Ahora, si vos querés hacer un reemplazo de vivienda y agrandarte, realmente es el momento. ¿Por qué? Porque si vos tenés una unidad de 100.000 y vas por una de 200, cuando esto aumente, la de 100, ponele que llega a 150. De 200 va a llegar a 300. A 300, entonces te faltan 150. Claro. En ese sentido me parece que un momento más que oportuno. Sí. Aparte la posibilidad de apalancarte en un crédito hipotecario. Que esto es un dato interesante ese. La gente ve el crédito hipotecario por todo lo que te lo pueden dar. Y no necesariamente es así. Es un máximo eso. Entonces, si el banco te da hasta el 70-75%, vos no tenés obligación de tomar el 70-75%. Sí, si tenés el 70% cash, por ponerte un ejemplo, pedí el 30% nomás. Pedís el 30%, exactamente. Y el banco va a estar contento porque le estás asegurando mejor el capital que te está prestando y de alguna manera, ante un caso de aumento fuerte del UVA o demás, te atajás de cómo puede repercutir eso en tu economía cotidiana. Tal cual, tal cual. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando de las tasas de interés de los créditos UVA. Este es el promedio de la tasa ofertada y la tasa pactada. O sea, el momento del cual se pactó, de cuánto fue la oferta y cómo también se va agrandando esa brecha que hay. Cuando hablamos de pactada específicamente para que pueda haber un entendimiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Pactado entre quién y quién? La tasa pactada es yo pacto con vos el Banco Nación. Se acaba de subir el gato a la mesa. Problemas técnicos. Vení. Ahí está. Bueno, un saludo a Betular. La tasa pactada es yo pacto con vos Banco Nación una tasa del 5,02, por ejemplo. Empiezo a hacer las averiguaciones. Pasa Entre particular y banco. entre particular y banco. Después, esa tasa, al momento en el cual 2 meses yo hago el cierre y la firma de la escritura, ya no está más en el 5,02, está en el 5,8. Bien, la dilación entre el ingreso de la carpeta y el preacuerdo. Exactamente, tal cual. Y cómo va aumentando esa brecha, que sin ir más lejos, más o menos lo que nosotros veníamos hablando, nos vamos a correr, así se puede ver bien el gráfico, de cómo se fue agrandando esa brecha conforme fuimos llegando hasta el tercer trimestre de este año.
arrancamos una brecha muy bajita, que prácticamente era nula, y hoy estamos en una brecha bastante importante. Esto tomado como agosto, ¿no? Sí, ahí hay creo que un dato interesante para utilizar de manera comparativa, que si uno mide, vamos a poner que el banco le prestase dinero al Tesoro de los Estados Unidos, que es la tasa de referencia, Sí, el negocio de la inversión libre de riesgo. con menor riesgo. Sí, Vamos a decirlo de esa manera. sí. Hoy libre creo que no quedó nada, pero con el menor riesgo posible hoy en el mercado. Y estamos hablando de entre un 4 y un 5% anual en 4,7 dólares. debe andar más o menos por ahí. Bien, correcto. Que también lo que se toma como medida de inflación Sí, a nivel mundial. a nivel mundial sí. Bien, correcto. Dicho esto, el UVA, ¿cómo viene en relación al dólar? El UVA en relación al viene por arriba. Viene por arriba. Ahí es donde el análisis deja de cerrar. ¿Qué pasa? Como hablábamos antes, el UVA a hacer un índice y a venir con 2-3 meses de retraso, hay una cuestión que si vos tenés los dólares en el bolsillo, hay un momento en que el crédito hipotecario se te puede licuar mucho. Pero bueno, ya estamos no en una situación de primera vivienda, sino estamos en una situación de especulación. Sí. Pero da margen a esa especulación. Porque la otra posibilidad sería, bueno, se presta dinero en dólares, que sería un poco más sano a la hora de poder comparar contra otras tasas, porque acá, fíjate, nosotros nos tenemos que meter en hacer un análisis UVA dólar, que ni siquiera tendría que ser UVA dólar cotización acá. Sí, te meto el peso también, UVA dólar peso. Bueno, yo en un momento lo teníamos, habíamos hecho un análisis de comparación quíntuple, que lo llevamos a través de 12 años, que tenía el UVA, soja, dólar, ICL y algún otro indicador más. Y era muy interesante ir viendo cómo las variables de rato se tocan y de rato bajan. Y ahí empezás a entender, empezás a tener un montón de respuestas. Porque cuando la relación de la soja está por encima, es cuando a la persona que está en el rubro agropecuario le conviene invertir. Cuando está por debajo, no. Claro. Y te empieza a dar lectura a un montón de síntomas del mercado. Tocando la soja también fue un acompañamiento importante de crecimiento en el año 2008, 9, 10 con la super soja, que acá se levantaban edificios. ¿Qué te parece? Se juntaba un abogado, un contador y un gringo y levantaban un edificio de... Y dos también. Sí, dos totalmente. También, de 2.000, 3.000 metros cuadrados. Totalmente. Que hoy en día es inviable, porque lo vamos a ver más adelante. Dale. Bien, volvemos acá. Bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando también al principio, va todo bastante relacionado, la falta de fondeo para prestar grandes motos a 20, 30 años, por estas cuestiones que fueron cambiando, la incertidumbre preelectoral, que estamos ahora a 2 semanas, el riesgo país que mantiene al sistema financiero en estado de alerta, es como que hay varias variables políticas, sociales y también económicas que hacen que che, voy a dar un crédito a 20, 30 años. Y hoy es como meterte en el mar con bandera roja. Sabés que hay agua viva y tiburones, ¿viste? Sí, más o menos, una cosa así. Sí, y decir, me meto igual, si total, no pasa nada. No pasa Y nada. sí, claro. Las probabilidades cambian, totalmente de acuerdo. Bueno, acá estamos. La demanda, esto un poco también lo que veníamos charlando, de lo que había comentado, de ver, de contemplarlo con Hugo y demás, una operación con un dólar en 1.160, el de junio, y otro de 1.500 en un crédito de $80.000 implica que el tomador debe afrontar una diferencia que asciende a unos 40 millones de pesos. Totalmente. ¿Qué? Esto yo creo que una de las cosas que nosotros aclaramos es siempre esta posibilidad, esta situación, y recomendamos siempre hacer la adquisición por debajo de los límites de la diferencia. Cuestión de tener un margen de tolerancia ante un caso como este. Si nos ha pasado al revés. Nos ha pasado de estar firmando crédito en el momento en que el dólar baja y sobra plata. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, si yo entiendo que si yo como propietario pretendo recibir una cantidad de dólares determinada a riesgo del tomador, a riesgo del comprador, si la ecuación es inversa, yo sigo recibiendo la misma cantidad de dólares. Claro. Porque yo meto un take profits y también tengo un stop debit. Entonces de esa manera el comprador tiene que pagar los dólares y después si sobra y si falta, bueno, hay como una incongruencia
que tiene que ver con cómo se da el crédito, volvemos a la misma situación, porque si el crédito se daría en dólares... Y la volatilidad también de propia de Argentina. Totalmente, pero ahora vos fíjate, si yo el crédito te lo doy en dólares, ese, al momento de la firma, el peor de los casos, en vez de que faltarte 40 millones de pesos para hacer la compra, que en 80% de los casos, salvo que se hace esta estrategia de comprar por menos, es irremontable, lo peor que podría pasar es un aumento de la cuota en cuotas a 20 años. Sí. Entonces sería mucho más sano, porque decir, no es lo mismo decirte, che, te pones 40 palos más ahora, que decir, la cuota te pasa, no sé, de 500.000 pesos a 600. Ni hablar. Mucho más afrontable. Y acá estamos hablando en un crédito de $80.000, que hoy en día un crédito es un departamento de 2 dormitorios y hasta ahí. Y una diferencia de 40 millones de pesos son $30.000. ¿De dónde? Y estamos hablando de alguien que no es un gran inversor o que tiene $30.000 abajo del colchón. Entonces, son todos los ahorros de su vida. Sí. O inclusive no los tiene, o tiene salida prestado. O inclusive de la familia también. De la familia también. Totalmente. Que nos ha pasado, que te agarran una variación en el tipo de cambio en el momento de la firma y llamando para traeme 500, traeme 1000 sí. Y... La tasa promedio de los préstamos a la que los bancos desembolsaron en agosto, 6,3. Sin embargo, quien va hoy a sacar una línea ya se encuentra con tasas que promedian el 10%. Esto también es un poco lo que veníamos charlando al principio, del aumento de la tasa, que también obviamente lo que hace es achicar bastante. Sí, tiene que ver también mucho el riesgo que vos podés asumir. Si bien la mayoría de los casos son vivienda propia y primera o segunda vivienda, por el crédito, si bien es un crédito social, sigue estando apuntado a ese segmento. Tiene que ver con qué estoy comprando. Bien, ya convengamos que los departamentos de estrenar, la mayoría no tienen escritura, sí, por el proceso que lleva el plano de subdivisión, inscripción de reglamento de propiedad y demás cuestiones. Pero también hay mercadería de 10, 15 años que tiene escritura que no están en precios muy seductores. Entonces, no es lo mismo, y esta es la idea que quiero cerrar, tomar un crédito al 10% con una unidad que viene con un precio, vamos a decirlo, relativamente y subjetivamente caro en comparación a unidades que están en precio casi histórico. ¿Por qué? Porque vos también tenés ahí el valor, cómo puede oscilar el valor de esa propiedad en el mercado a futuro, claro, futuro corto plazo, sin hacer futurología, pero hay una tendencia, como decía, unidades que están más bien caras y unidades que quedaron más bien baratas. Entonces, tomar un crédito al 10% para comprar un departamento de un dormitorio en zona arriba de $90.000, y yo no lo recomiendo. Ahora, si vos me decís que tenemos y hay bastante en el mercado, en zona casco histórico, por ejemplo, no sé, por decirte, Urquiza 1000, hay departamentos de dormitorio de 80 metros en $68.000. Ahí te lo tomo igual al 10%. Claro. ¿Por qué? Porque tengo una potencialidad de revalorización de su unidad que me puede absorber inclusive esa tasa que a priori es cara. Pero es cara en función de qué? En función de lo que yo hago con ese dinero. Tal cual. Y también, y te agrego otro, y saliendo de Oroño Pellegrini del Río, las casas en los barrios, inclusive. Porque hay casas con terrenazos que ese era un mercado que estaba completamente muerto. Sí. Por la zona de Oroño Pellegrini del Río, el que vive en el pueblo manda a los hijos a estudiar o que lo quiere como tener un lugar de descanso. Rosario está hermosa, es una ciudad que para venir, pasear, caminar, ir al cine, salir a comer, está bárbara. Está mucho más segura. Está mucho más segura, pero en barrio Jorge Cura, por poner un ejemplo. Divino barrio, pero no hay una demanda muy una demanda muy alta. Lo que sí hay una oferta muy grande, y hay casas que están en venta hace 5, 6, 7, 8 años, que obviamente también ajusta por precio. Y el crédito le da la posibilidad también a esa gente de comprar una señora casa que quizás poniendo unos mangos, refaccionándola, acomodándola, no hubiese tenido otra posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que veníamos entre el 2018 hasta hace un año y medio atrás, más o menos, nulo acceso al crédito, cepo cambiario, devaluaciones constantes, inflación de 2 dígitos prácticamente todos los meses, que para alguien que va a comprar ese tipo de casa, por lo general suele ser gente del barrio, que vivió en el barrio, que tiene amigos en el barrio, familiares en el barrio, no es imposible comprar. Sí, y aparte mientras vos hablabas, a mí se me venía algo que tiene que ver con la valoración de uno, que es mucho más difícil la toma de la decisión cuando atrás hay 30 años de ahorro. Sí. Pasémoslo a algo mucho más mundano. Vamos al shopping a comprar un par de zapatillas. ¿Cómo te resulta más fácil tomar la decisión? ¿En 12 cuotas o sacando la plata de tu bolsillo?
No, 12 cuotas. Yo creo que esto mismo pasa en la propiedad. Entonces, a la hora, porque por ejemplo en barrio Jorge Cura hay divinas casas, como incluso parque, que es algo que en Rosario es un Casi no lujo, existe, el sí. verdadero lujo te diría, por abajo de los $200.000. Pero el que los tiene en efectivo le cuesta mucho soltar toda esa liquidez para comprar una casa en un barrio. Sí. Esa ecuación con el crédito cambia. Sí, Y hay como una mayor predisposición. ¿Por qué? Porque hay una menor disposición de capital que en definitiva es una menor exposición de sacrificio. sí, tal cual. O mismo también en zona sur. Zona Sur, te digo también Ascuénaga, Ah, Alberdi, Arroyito, están regalados. sí, Las propiedades están realmente regaladas. Veníamos un tema de inseguridad que por ahí acrecentaba esto, pero hoy realmente yo a veces vuelvo a Funes por Costanera para pasear. para cambiar la ruta. Para cambiar la ruta totalmente, para hacer un poco de turismo, si se quiere. Y realmente hay propiedades que con poco, como decías vos, las pones en valor y estás hoy en una ubicación súper estratégica, porque con toda la parte de costanera estás en minutos, en el centro, tenés parque, tenés una vida de barrio, tenés muy buenos clubes. ¿Y cómo falta esto, no? La vuelta del club. Y vos y yo sabemos bien que la mayoría de las decisiones de las personas están delimitadas por el colegio y por el club. Sí, 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 por la vida de los hijos y de la Totalmente. cercanía y la comodidad que le queda a eso. Y estos barrios tienen mucho eso, Sí, que por ahí era algo que se había dejado de valorar y que me parece hoy con el tema de la tecnología, con los chicos y demás, empieza a tomar muchísimo valor de vuelta. sí, tal El cual. tema de tener un lugar de deporte, un lugar de reunión social sana, Tal cual. y eso también creo que con el crédito puede ayudar a que todo esto vuelva a florecer. Sí, ni hablar. Ni hablar. Bueno, tomadores de crédito concentraron en el AMBA. Córdoba, Santa Fe y Mendoza son los otros jugadores. Estamos hablando de un 65% de tomadores de crédito están en AMBA. Una locura total. Convengamos que hay una diferencia de sueldo importante. También. Y de densidad poblacional también. Personas entre 30 y 49 años con empleo formal y residencia en grandes aglomerados, 80%. Menores de 30, 7,5%. Mirá, chiquito, que es lo que apuntó acá el Crédito Unido. Sí, tal cual. Y creo acá también hay una cuestión que esto después lo podemos profundizar. El tema de la baja en la natalidad. La baja en la natalidad, y te agrego algo más, los jóvenes golondrina. Sí, despojado de absolutamente todo, con la mochila y trabajando en cualquier parte del mundo. Creo con que una vos y yo computadora. hoy debemos tener más amigos viviendo Sí. en el exterior que acá. Sí, 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 sí. Bueno, esto un poco los análisis de Cava, lo vamos a pasar medio por arriba, que vamos a ir a Rosario, pero estamos hablando, bueno, un crecimiento prácticamente exponencial. Total. Esta es la evolución de las hipotecas en Capital Federal. Esto es lo que veníamos del último viento de cola de la primera línea de crédito ¿Ese 2017-2018. fue el último viento de cola o el pico ese? No, el pico creo que, si mal no recuerdo, sea fines de 2017 Sí. hasta abril, mayo de 2018. Fueron 6 meses, 7. Chiquito, una ventana Fue chiquita. chiquitito, porque después empieza la devaluación de todas las altas de 20 a 40, empiezan a restringir y fíjate acá cómo empieza a bajar. En esa época, me acuerdo, se cayeron más de la mitad de los créditos. Sí, no, porque fue una locura. Y estábamos vendiendo, nosotros recuerdo, 3 y vendíamos el orden de las 12 propiedades por mes. Sí, era un delirio Era eso. un delirio, sí. Yo ahí estaba muy metido en la parte de lotes, yo la vi afuera esa, pero inclusive en la parte de lotes también se vendía muchísimo. Tiene que ver con esto que traías vos ¿no? del encadenamiento. Sí. Porque por ahí los lotes estaban muy atractivos para inversión y de repente el que vendía bien por crédito se da vuelta y cambiaba un departamento de 50 metros 40 años de antigüedad por 5 un o lote. 6 lotes. Y también considerando que el costo de construcción era el poder adquisitivo. Irrisorio. Sí, y el costo de construcción era más bajo, el poder adquisitivo de la gente también era mayor. Era mayor, sí. Entonces vendiendo, me acuerdo que el análisis era un monoambiente Rosario, una casa con 250 metros de dormitorio en Alvear. Tal cual. Era la comparativa. Que hoy podríamos hablar de 2 monoambientes de una casa. En Alvear, Y sí, sí. O quizás, cerca. Sí, o por ahí. en Funes pasó similar. Sí, o por ahí. O por ahí. Escrituras con hipoteca de julio de 2009 a 2025. Esto es un poco lo que hablamos. Esto es catastrófico prácticamente. ¿Esto es Rosario o Buenos Aires también? No, esto es en Buenos Aires, Bien. Capital Federal. Siempre hablando de Capital Federal, que en definitiva estamos hablando del 65% de la muestra. O sea, no
no va a haber tanta diferencia con la línea nacional. Yo tenía una abuela que me decía, Capital estornuda y Rosario se moja. Y Bueno. está buenísimo porque con esto de los créditos también lo que vimos es que se empezaron a otorgar en Capital. Sí. Y como que se usa como siempre Capital como prueba modelo. Y hay un delay acá. Sí, acá tarda en llegar un poquito más, pero llega. Llega, pero hay un delay de 2-3 meses. Sí, si más se o quiere. menos. Sí. Escrituras en Rosario, 10.300 operaciones en los primeros 6 meses del año, 76,7, más de 76,7% en el primer semestre del año versus mismo periodo 2024, 145% más en hipotecas, 937 operaciones. Bien, tenemos casi un 10% de hipotecas. En sobre relación a las operaciones. Ahí en las operaciones está bueno hacer un paréntesis y entender que estas fotos son de alguna manera un resumen de los meses anteriores, porque nada se escritura de manera inmediata. Con lo cual, en realidad, el primer semestre, la segunda parte del primer semestre, lo vamos a ver reflejado en el informe del segundo semestre. Claro, tal cual. Y acá en este primer semestre hay muchos créditos que fueron tomados a fines del año pasado. En el último trimestre del año pasado, y seguramente este es el primer trimestre de este año. Siempre hablando que dependiendo del banco, de la propiedad, un montón de cuestiones, entre que se hace la reserva y se firma efectivamente crédito, tener un periodo de ventana, no sé cuánto le da a ustedes, pero a nosotros nos da entre 40 y 90 días más o menos. Sí, hay algunos casos que lleva un poquito más también. Nosotros tuvimos una en 32 y la que más nos tardó fue 4 meses y medio una. Sí, viene bastante rápido contra el anterior. En el crédito anterior tuvimos embarazos, tuvimos créditos de 9 meses. De 9 meses. Sí, realmente fueron un parto. Bravo. Sí, complicado, porque Bravo. se sumaba toda esta cuestión de la variación cambiaria, toda la tensión que genera en la parte de esto, y a nosotros como intermediarios también, ¿no? Termina siendo algo bastante desgastante. Recontra. Súper estresante porque en definitiva, más allá de que sea nuestro laburo, también hay relaciones, vínculos, intereses. Hay empatía. Por medio. Es complicadísimo. Es realmente complicado. Acá hay varios datos interesantes de ese. Una que tiene que ver con analizar en qué tipo de mercado tenemos. Tenemos un mercado frío, tenemos un mercado caliente. Y lo loco de esto es que según cómo vos lo analices, es optimista o pesimista. Si tomamos 10.300 operaciones en el semestre y lo tomamos por cantidad de inmobiliarias y hacemos una cantidad de agente inmobiliario promedio, a mí me gusta calcularlo en 5, ¿no? Tener oficina de 100 inmobiliarios. Lo sacamos ahora. Panca, te abro la calculadora. Abrila. Tenemos oficina de 100 inmobiliarios y tenemos unipersonales. Sí, entonces vamos. Pero acá. como para hacer un promedio. 10.000 operaciones dividido. Vamos a calcular primero la cantidad de personas que intervienen en el mercado inmobiliario de Rosario. Ok. Tenemos entonces 2.000 activos. 2.000. Para ser un poco pesimista, ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo por 5. Por 5. Es fácil la cuenta. Sí, una operación por agente. ¿De qué estamos trabajando? Hay gente que cómo está superviviendo. Porque claramente esto no es real. No. Entonces, no, que en realidad es lo que pasa siempre, que hay muy poquita gente que vende muchísimo y hay un montón que... el famoso power del que habla Sandy. Sí, exactamente. Ahora, de ese lado me parece muy preocupante. Por lo menos para el mercado de inmobiliarias de Rosario. Un dato alarmante. Ahora vamos a analizarlo distinto. ¿Qué cantidad de publicaciones tenemos? En zona prop creo que estamos cerca de 30.000. ¿Vos considerás esas 30.000 son reales? Porque No son reales. Hay algunas que ya están vendidas y la inmobiliaria nunca lo dio de baja. Hay algunas que están duplicadas, varias que están duplicadas. Hay mucho proyecto también. Mucho proyecto. Que eso también lo vamos a ver después. Bien, creo que se purgó mucho con el tema de costos, de cómo se venía manejando zona propia, Sí. cómo se maneja ahora. Sí. Pues estamos en 65.000, Sí. bajo a 30 y pico. Pero bueno, sería interesante poder tener una métrica real de la cantidad de propiedades. Yo creo que propiedades únicas de particulares, si sacamos los desarrollos, sacamos lo duplicado y demás, no debemos estar muy por encima del cuarto y no muy por debajo de la mitad. Vamos a poner un 30% de lo publicado. Ok, estamos hablando de 10.000 propiedades más o menos. Rotó todo el stock en 6 meses. ¿Te parece un mercado de crisis? No. No te estoy hablando que rote el stock en 60 días. No. Pero estamos hablando de una rotación de stock en 6 meses. El año pasado te daba en 1 año y medio, más o menos. Pero si hoy en 6 meses se está rotando el stock, algo se está haciendo bien con las propiedades que se venden y algo se está haciendo mal con las propiedades que no se venden.
Y hay otro dato interesante, me puse a estudiar cuántas partidas inmobiliarias hay en la ciudad de Rosario. Hay un análisis con bastante datos duros que habla de 280.000 y hay una estimación de 380.000. Así todo, si vos dividís y mantenés esto en un estable, o sea, ceteris paribus, matamos variables y lo proyectamos, a ver cómo está el mercado hoy, son 20.600 propiedades al año. Sí. Vamos a hacer un promedio entre los otros dos, entre 280 y 380. Te va a dar 330, 330.000 cuentas dividido 20.600. 330 dividido 20.600, tenemos 330.000 dividido 20.600. En 16 años Rosario cambia de dueño. Claro. Me gusta decirlo de esa manera Sí, para que sea un poco chocante y tomemos realidad. Está bien, obviamente va a haber propiedades que se van a vender 4 o 5 veces en esos 16 años y propiedades que no se van a vender porque tienen problemas de título, porque son mercados fríos, porque son... Sí, por un montón de factores. Etcétera. Pero me parece que un análisis que no se hace habitualmente y que es interesante como para constatar no solo propiedades publicadas, que es un dato bastante efímero que solemos tomar como referencia a Zona Pro por el volumen que tiene. Sí, pero es una referencia que tampoco es confiable porque hay cualquier cantidad repetida. Hay un montón de cosas, totalmente. Hay mucho desarrollo, de hecho los desarrollos son los que más repetidos están. Sí. Dentro del análisis creo que vos mencionás que el 65% son departamentos, que es donde más desarrollo nos encontramos. Probablemente el 70-80% de esa demanda, esa oferta Está repetida. Esté repetida y sea en el pozo. Sí. Las dos cosas. Entonces, este dato de las cuentas es una existencia, es como si fuese un censo, es como si hablamos de cantidad de habitantes. Sí, no, obvio. Eso es un dato real. Bueno, esto es un volumen de cantidad de operaciones, tomando como referencia 2024 contra el mismo mes del 2025. Crecimiento bastante importante para nosotros puntualmente en el primer semestre de este año fue muy movido. Después, bueno, medio como que bajó un poquito, pero estamos con un mercado bastante activo en relación también al año pasado. Creo esto es la comparación directa con el año pasado. Corre así. Este gráfico está buenísimo porque trae un poco el desfasaje que hablábamos estos 2-3 meses. Sí. Fíjate cómo la escritura de junio probablemente correspondan a marzo-abril. ¿Qué pasa en Argentina en marzo-abril? Marzo-abril tenemos la cosecha. Fíjate cómo repercute. Y fíjate cómo febrero, marzo, abril son más bien bajos y tienen que ver con diciembre, enero. Sí. Que hay vacaciones. Sí, que está la fiesta, que el 10 de diciembre se cierra todo hasta que los chicos entran al colegio y terminan a armar la cartuchera. Sí. Totalmente. Entonces, está bueno como el gráfico nos permite ver cómo estas lecturas impactan en la realidad. Sí. Evolución de hipotecas en Rosario. También comparándolo con el 2024, que la nada misma a lo que fue el 2025. Muchísimo más. Hay un dato que está bueno, también ese, si bien es bajo, es que siempre se está dando crédito hipotecario. Sí. También tiene que ver una cuestión con la publicidad. Porque al no haber publicidad, por ahí son muchas menos las personas que se acercan a una entidad bancaria a solicitar un crédito, pero es importante que sepan que, fíjense, los créditos se dan igual. Está bien, probablemente sean gente que trabaja dentro del banco y cuestiones más de ese estilo, pero siempre está el crédito hipotecario. Por ahí no tiene la promoción y el ofrecimiento de algo que está claro y es un poco más artesanal, ir buscarlo, hablar con tu asesor, pero siempre está la posibilidad de crédito hipotecario. Sí. Precios. Efecto cadena resentido. El mercado logrará concentrarse en una demanda con ahorro y transacciones cash y más poder de negociación. Esta es la conclusión que saca la persona que hizo el informe. Para correr ahí está. Aumentos entre 4,5 y 5,4 en lo que va del año en precios de publicación. Rosario es mayor a esto. Bueno, ahí hay dos cosas para aportar. Una que tiene que ver con el punto anterior, que hablabas de los ahorros y transacciones cash, que hay un sesgo del comprador de crédito que muchas veces viene a comprar la propiedad como si tuviese el efectivo. Y la realidad es que las condiciones del crédito no son esas. No. Entonces, el poder de negociación no es el mismo, como menciona ahí, del contado efectivo. Bien, dólar billete
en posesión. Disponibilidad inmediata. Exacto. Viva Ya, ahora crocante, tiki-taka. con la gomita Así, ahí. una arriba de la otra, Claro. como dice Franchella. Eso por un lado. Y después, el otro tema, que hay una confusión muy grande de conceptos. El otro día lo comenté en una nota de un medio acá digital, que muchas veces no se informa, se malinforma la gente, se desinforma y se infoxica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se tiene claro la diferencia de concepto entre precio y valor de publicación, o valor. El valor es una pretensión de la oferta. O sea, es lo que vos como propietario desearías que te paguen tu propiedad. Supuestamente bien asesorado por un corredor inmobiliario al cual deberías escuchar de lo que debería valer tu inmueble, un valor más probable de un posible precio. Pero precio, técnicamente, es el encuentro de oferta y demanda. Entonces, si hablamos de valores de publicación, que no hay son precios de publicación. 2 millones de posibilidades. Es infinito las posibilidades, porque precio hay un montón, pero hay un solo punto de equilibrio en el cual yo te doy la llave y vos me das la plata. Sí, y te agrego algo, Valese. Hay precios que no hacen mercado. Hay precios que no hacen mercado. ¿Cómo sería? Ejemplo, yo tengo un familiar con una enfermedad terminal y lo tengo que llevar a su Ah, tratamiento. sí, olvídate. La Ese propiedad precio- vale lo que sale el tratamiento. No hay mercado. No hay mercado. No hay mercado. Yo tengo que comprar el campo al lado. Vale lo que sale el campo al lado. Vale lo que yo estoy dispuesto a pagarlo. Sí. La propiedad es en los barrios, en los pueblos, que nos ha tocado mucho operar en localidades pequeñas, vale lo que lo paga el comprador, porque no hay demanda. Entonces, también hay casos específicos en el cual hay subjetividades de las partes que no hacen un mercado de competencia perfecta. Sí. Entonces, no todo precio hace mercado. Lo que sí yo noté que se achicó mucho la brecha de negociación. Muchísimo. Yo creo que ahí hay un hacerse cargo de nosotros como profesionales, en el cual empezamos a entender que tenemos que dejar de publicar cualquier cosa a cualquier valor, porque también aumentó mucho el costo que nosotros tenemos para publicar, para producir las propiedades. Entonces eso nos llevó, de alguna manera, a sanar un poco el mercado, a tomar realmente las cosas en valores, con la documentación correcta y hacer una buena promoción del inmueble. Sí. Si tenés precio y no tenés buena promoción, no se va a vender. No. Y si no tenés precio y tenés buena promoción, Tampoco se va a vender. Son dos factores que se tienen que dar de manera conjunta. Como dijo el gran Ezequiel Hacha, ¿lo conocés vos o no? Sí, lo sigo. Grande. La propiedad no se vende por dos factores. Está mal laburado, está fuera de precio. No hay mucha vuelta. No hay vuelta que darle. No hay mucha vuelta. Entonces esto, ¿no? Hablemos de valores de publicación, hablemos de pretensión de la oferta. No es más que eso. Lo que importa acá son los datos reales de cierre que lamentablemente no los tenemos y no creo que los tengamos al corto plazo. No. Más de la charla, ¿no? Sí, obvio. De café de colegas. Obvio. Sí, que tampoco te sirve para tomar una métrica, decisiones, porque es una aguja en un pajar. O sea, es... Nosotros estamos trabajando en eso desde la comunidad y lo que estamos trabajando es en contemplar no solo las ofertas formales, sino también tener un registro de ofertas informales y también utilizamos mucho lo que es la ficha de visita. Sí. Y ¿De cuánto lo pagarían? Y la verdad que, si bien obviamente no se puede ponderar como una oferta formal, empezás a tener, de la misma manera que tenés una intención de valor de publicación de parte del oferente de la propiedad, más allá del asesoramiento que uno le dé, también con esto empezás a poder medir un poco la intención de la demanda. Y ahí encontrar este punto de equilibrio, ¿no? de mercado entre oferta y demanda, que es donde se consolida el precio. Tal cual. Departamentos en Pozos son los de mayor incremento de precio interanual, y sí, porque estamos hablando de un costo sideral, delirante de la construcción. Costo no configura precio. Estamos de acuerdo. Eso es de comunista, diría Santiago. Totalmente. Y en realidad lo dijo Adam Smith, si no me equivoco. Pero, a ver, si yo tengo un costo por encima de un producto que puede ser este mate y el mate no lo vendo, lo que estoy haciendo es un mal negocio. Sí. Porque no está dentro del mercado. Y volvemos a hablar de precio. Bueno, en realidad estamos hablando de valores de publicación. Hoy lo que yo veo que está pasando es que las constructoras son sus propios inversores y de alguna manera lo que tienen el valor de publicación es una pretensión con una ganancia estimada a la cual se viene acostumbrado. Sí, después el precio de cierre puede ser otra cosa totalmente distinta. Y que creo que el precio de cierre termina siendo con una autocompra. Sí. Hoy al menos. Sí.
Señales alentadoras. Radiografía de Rosario, el mercado triplicó las consultas de fines del año pasado. Yo creo que esto puede llegar a ser también más considerando con el tema del crédito hipotecario. Vuelvo a repetir, estos son datos tomados de Zona Prop, o sea que tienen cómo calificarlo. Zona Prop es el principal motor de búsqueda de propiedad de Argentina, ni hablar de Rosario. Creo que también alentado por lo que veníamos charlando, prácticamente el eje central de la charla, que es el crédito hipotecario. Mucha gente también empieza a consultar sin haber ido al banco. Eso te iba a decir, hay que pasar la zaranda ahí. Sí. Porque realmente esos leads son lo que nosotros bien llamamos lead no calificados. Claro. De la misma manera que el que consulta y todavía no vendió. Uh-huh. No el son que empieza a compradores. ver y todavía no tiene ni a la venta la propiedad. Tal cual. Es la plaza con mayor cantidad de desarrollos publicados, lo que refleja el crecimiento de la ciudad. Eso es tremendo, ese dato es tremendo. Sí, es terrible. Hay mucha construcción. Representa el 73% de las consultas de portal y el 65% de los avisos publicados. Bueno, ahí tenés para hacer cuentas sobre lo de antes, pero es básicamente lo que hablamos. Sí. Si hay algo que veo y que es para resaltar, que como ya no se puede competir por precio, se está empezando a competir por calidad. Sí. En lo que es desarrollo de vivienda multifamiliar residencial o uso mixto inclusive también. Sí. Y eso me parece que es muy sano para la plaza. De hecho, Rosario es una ciudad que está cada vez más linda. Sí. Tiene uno de los mejores skyline del mundo, te diría, me animo a decir. Hay una proyección de la ciudad que se está trabajando y una calidad constructiva que viene creciendo que da gusto y hasta se siente un poco de orgullo. Sí, muy linda. Está hermosa, está hermosa. Oferta, departamento 45, casa 23, terreno 17. La tipología con mayor volumen de aviso. La segunda ciudad de Latinoamérica donde más subió el precio del metro cuadrado de los departamentos en lo que va del año. Esto, para mí, desde mi punto de vista, una opinión media sesgada. ¿Por qué? Porque fíjate cómo va relacionado esto con la mayor cantidad de desarrollos publicados y que los departamentos en Pozo son los de mayor incremento de precio interanual. Totalmente, volver a la plaga estaba. Fíjate que ahí estamos hablando del 45% de departamento. Si vos sacás los desarrollos y hay que verlo. Mira, te tiro un dato. En Funes, de haber en el orden de las 200, 300 casas publicadas, hoy si te buscas casas en Funes hay más de 1000. ¿Más de 1000 publicadas? Más de 1000. Contando repetidas, obviamente. Sí. Bien. Totalmente de acuerdo, y eso iba a ir. Entonces, es lo que decís vos, son datos que están bastante sesgados. Si sacamos los desarrollos y lo medimos contra casas realmente, propiedades publicadas, yo creo que sería distinta la cuenta, Sí, la composición. para mí también. También una de las ciudades con el metro cuadrado más barato. Perdón, insisto, se sigue hablando de precio del metro cuadrado, de los departamentos en lo que va del año, y se sigue confundiendo. Lo que subió fue el valor de publicación, Sí. no el precio. El precio no lo sabemos. Y no lo vamos a ver tampoco. Nunca. No. Por eso. Salvo que pasemos a una economía 100% blanca, Sí, donde va figure todo todo por declarado. transferencia, en el cual debería haber una política de incentivo en el cual la unidad se valide con 2 o 3 tasaciones y haya una ventaja impositiva, tanto para el que vende, para el que compra, porque si desde el punto de que yo hago las cosas 100% bien y Me sale más no caro. tengo premio y salgo perdiendo, eso no va a pasar. Que la verdad sería un gusto nosotros poder operar por transferencia, hacer todo en el momento. Sí, sería el Chapó. ideal. Sí, sería el Javier ideal. o quien sea que nos esté escuchando. Sería ideal. Una de las ciudades con el metro cuadrado más barato, 1614, después de Quito, le sigue Córdoba y Panamá. Que esto es lo que un poco también lo que comentaba al principio, de comparado con Buenos Aires, es ridículamente barato el precio de las propiedades acá en Rosario. Sí, también es ridículamente barato el alquiler que se le puede sacar a una propiedad. Sí, obvio también. La renta es más baja. La renta es muchísimo más baja. Entre un 4, 4,5, 5 como mucho. Ahora fíjate que hay una incongruencia con que hablamos del metro cuadrado que más subió y después estamos dentro del más barato. Y eso debe ser un promedio de un montón de cosas y un montón de propietarios que piden precios siderales porque tenés mucho metro cuadrado con 40, 50 años de antigüedad por debajo de los $1000 hoy en Rosario. Sí. Con lo cual es más atractivo todavía de lo que dice el informe. Sí. 29% de oferta, la que más tiene sin Buenos Aires, supera Córdoba 27, Mendoza 7 y Neuquén 5%.
55% de la oferta se concentra en Distrito Centro de Rosario. Chesortu, Martín, Rosario Centro, Pichincha, Luis Agote, Lourdes Parque y Parque Casado. Volvemos a lo mismo. Está la incidencia de todos los desarrollos. Desarrollos que no salen de Oro y Pellegrini del Río. Y que están publicados muchísimas Sí. veces con un montón de unidades por desarrollo. Sacando Barrio Lourdes, que también yo creo en los últimos años se puso muy de moda. Sí. Me parece un barrio muy lindo. Y para mí, y no admito respuesta negativa, Echesortu es el mejor barrio de Rosario, escandalosamente. Y el Chesortu del corazón de la ciudad. Y el más barato. El corazón geográfico de la ciudad. Tiene multiplicidad de clubes, excelente conectividad. Tranquilo. Zona comercial, es tranquilo, buenos colegios. Buena conectividad, querés ir para Funes te queda cerca, querés salir para Pueblo Ester te queda cerca. A nivel salud también tenés buena conectividad, Sí. porque tenés el ECA, tenés el Carrasco, está cerca de la Facultad de Medicina, es el corazón de la ciudad. El mejor barrio de Rosario. Y es el más barato. Mirá Es qué el dato. más barato. Te tiro Interesante. ese dato. Y Lourdes, que vos lo traías un poco, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Un Lourdes del lago a Francia y un Lourdes del lago Oroño. Sí. El Lourdes del lago Oroño compite cabeza a cabeza con Zona Río. Sí. Uno de los metros cuadrados más caros de Rosario. Sacando los casos de Vista al Río, Y Parcial Puerto Franca, Norte, las torres el ABC1, Sí. Sí, yo creo que hoy es el barrio más demandado y que está validando los mejores precios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que no me pasa lo mismo con Fisherton. Lo veo muy de nicho a Fisherton. Nosotros nos metimos hace poco en Fisherton y lo que notamos es que hay un gran descalabro en cómo está manejada la plaza. Hay muchos errores de precio y no hay referencia. No hay referencia. Y hay mucho proyecto. Muchísimo Hay proyecto. mucho proyecto que me sorprende la velocidad a la que vienen y cómo se venden. Que en un momento pensábamos, ¿no? El que va a Funes también, que pasa un poco lo mismo con el tema de los condominios. Ahora salió noticia de varios. O si dice, el que va a Funes va por un patio, va a vivir en un departamento. Y la lógica indicaba que no. Pero bueno, hay hijos que no se quieren ir cerca de los padres. Hay muchos casos de separaciones, Divorciados, de personas mayores. Y la verdad que al no haber muchísima oferta, hay una demanda que lo absorbe. Sí, Y se generó un nicho de mercado súper interesante. sí. Sin ir más lejos, bueno, 8 sauces. 8 sauces. Se Sí. pensaba que no Que no se iba a pasaba lograr nada vender y es un éxito. Sí, tal cual. ¿Qué se busca? Demanda se concentra en Pichincha y Puerto Norte. Esto para mí, vuelvo a repetir, acá faltan datos, pues la zona Río, primera línea Río, es la más demandada, sumaría Lourdes también. Mira, después si querés entrar a la parte del informe propio de Zona Prop, inclusive a los barrios se lo trata como localidades o distritos. Hay como una especie de... está centrado en la visión porteña y hay idiosincrasias de Rosario que son distintas. Sí. Y que no se reflejan tal cual. Por ejemplo, lo que es Empalme, hay en zona publicado un precio promedio de 1.500 y pico. 1.500 y pico cuesta vender a veces algunas cosas en el centro, Sí. en buena zona. Por acá también nombra Barrio Triángulo, que Y no son los valores, entonces no son los precios al menos. Capaz que son los valores de publicación. Sí, sí, sí. Y son promedios. Entonces por ahí hay alguna información que yo no estoy del todo de acuerdo, que es un poco porteñocéntrica y mirada, ¿no? Desde allá hacia acá sin un conocimiento real de plaza. tal cual. Como, por ejemplo, a mí me pasa esto con Fisherton. Por ejemplo, un movimiento migratorio hacia Fisherton, yo particularmente yo no lo veo. Sí, lo que veo es mucho desarrollo. ¿Sabés qué veo yo en Fisherton? La mayoría de los countries, por motivo que ya conocemos, muchas veces la gente no escritura. Ujú. Y con el tema del crédito hipotecario, hay un segmento de crédito hipotecario, que es un segmento que apunta al country, que la mayoría son cargos gerenciales o altos comerciales de empresas multinacionales o grandes empresas, que buscan adquirir en country, pero como no está la posibilidad de escriturar y hacer la adecuación al conjunto inmobiliario lleva un tiempo que el crédito no acompaña, se están volcando a Fisherton. Y está empezando a haber una demanda en Fisherton que tiene que ver con el deseo de aplicar un crédito hipotecario de los valores que estamos hablando, entre 300, 400, 500 mil dólares, que no se puede aplicar en los country, entonces esa demanda rebota y cae en Fisherton. Claro. Eso lo estamos notando como dato subjetivo nuestro, Sí, de sí, una sí. realidad de estar trabajando en la zona. Funes y Roldán ganan protagonismo, más de 22% de oferta en los últimos 12 meses y la demanda un 4%. Roldán en 12 meses la oferta se mantuvo, pero la demanda subió un 50%.
Fíjate qué interesante lo de Roldán. Si esto realmente es así, va a suba de precio inmediata. Sí, yo creo que también lo de Roldán se da en parte por el crédito. Por lo que hablamos antes, Lo que por hablamos los antes. montos. Sí. Como en Funes ya no entras, Hay casas de 2, 3 dormitorios en Roldán en 80, en 90 80 lucas. lucas. Y es un ticket que vos decís, tengo un terreno de 360 metros a media hora de Rosario, en un lugar desarrollado, urbanizado, con servicios, bien Te repito ubicado. más, si tenés que comprar el terreno, sin contar los 2 años, ¿Y hacerla? No. no te conviene. No, Te conviene comprar. te sale un 50% más caro por lo menos. Te conviene comprar. Sí, olvídate. Eso es algo que en el tiempo que estuve en España lo veía y no lo entendí. La verdad que fue como un viaje al futuro. Sí, Porque yo vi una casa en 300.000 euros y comprar el terreno eran 80, ya son terrenos muy chiquititos. sí, Terreno 200 con un factor ocupacional de casi el 90%, se construye casi todo. Y el costo estaba en lo que tenemos más o menos ahora. claro. Entonces, cuando empezó a pasar esta situación acá, yo había tenido la suerte de ya verla en España. Y te daba esa cuenta. Capaz que te gastabas, no era tanta diferencia, pero 20.000 euros menos, comprar algo terminado. Lo podías comprar con un crédito, con un enganche del 20, que comprar el terreno y construir. Entonces eso lleva a que los terrenos no se vendan. Claro. Que conlleva a una baja del precio. Que los precios bajan. Que es lo que está pasando con los terrenos en los country. Sí. Ya no están validando los valores a los cuales se vendieron el año pasado. No, y ni hablar también del costo, del aumento del costo de vida. Porque hoy en Ni hablar. día, tener una casita en un barrio privado, estamos hablando de mantener la casa, se te da por lo menos un palo y medio por mes. Por lo menos, tener en orden de 300 y 500.000 pesos de despensa. Despensa para nomás. arrancar. Para Auto, arrancar, si es una pareja, necesita 2 autos sí o sí. 2 autos, tal cual. Jardinero, piletero, más mantenimiento que conlleva una casa, que no es el mismo que tiene un departamento. Totalmente. Sale una moneda. Y, Interesante el análisis que hace no, eso. y hace 4 años atrás, con $1.000 en el bolsillo, era un jeque árabe, y hoy con $1.000, No pagaste la cuota del colegio Sí. y la obra social. tal cual. $1.755 el metro, como juego 2017. Para mí estamos bastante lejos de los precios de junio de 2017, que fue Sí. prácticamente uno de los máximos históricos. 2025 un 11,5. Recordamos, esto es precio de publicación. Sí, y acordate que ya estamos a 8 años, que si lo tenemos actualizado por inflación, eso Sí. debería ser un 40% más. Sí. Con lo cual hoy tendríamos que estar hablando más o menos de 2.500, 2.600. Sí, yo le hice la pregunta a. No me acuerdo, Carolina creo que se llama, fue la chica que hizo la presentación. Y los precios en dólares no están actualizados por inflación. Son en valores nominales, no reales. Bien, son históricos. Son históricos. Los departamentos grandes son los de mayor incremento de precio en el año. Para mí, no sé hasta qué punto puede llegar a ser así. Creo que la unidad chica, si tomamos valor referencia, precio unidad metro cuadrado, es donde mayor aumento puede haber de precio. Vuelvo a repetir, porque hoy en día un departamento de 15 años en el centro, bien ubicado, en 70 lucas, 75, para mí prácticamente no hay. No hay. Y si tenés un departamento de 38 o 40 metros en esos valores, lo podés llegar a vender y estamos hablando de un precio de metro cuadrado de $1.800 el metro. Lo que vos traes es muy interesante porque generalmente se analiza el mercado como un todo. Y eso no existe. No es real. No. ¿Por qué? Porque conviven distintos ecosistemas. El ABC1 nunca bajó. No. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad del que vende. No hay una motivación real. Entonces, y el que compra tampoco nunca le bajó mucho las posibilidades. Por otro lado, unidades como la decís vos no hay muchas. Te traigo otro ejemplo. Unidades con terraza. No hay. Se pagan, la querés, lo tenés que pagar. Es como traerte un auto de colección. Sí, sí, sí. Si te gusta, lo pagás y si no, comprás lo otro. Y después tenés otro tipo de unidades que sí hay oportunidades más interesantes, como que hablábamos, como lo que está antiguo, lo que por ahí hay que meterse en una obrita en el centro. Ahí yo creo que es otro mercado. Pero no podemos analizar todo como una cuestión general del mercado, sino que tenemos que hablar de mercado específico. Una cosa es el mercado de Funes, una cosa es el abierto, otra cosa el cerrado, una cosa es esta garita 13, otra garita 13 en adelante, una es con servicio, otra sin servicio. Te hablé de Funes. Sí, Si sí, nos sí. metemos en Rosario, No, las variables son infinitas. tenemos una hora para hablar de distintos No, mercados que olvídate. conviven. Olvídate. Esto es una evolución mensual del valor de metro cuadrado desde enero de 2017 a la fecha. Estamos más o menos. Esto fue terrible también. Es más, te diría para mí en pandemia que fue prácticamente
había monoambiente a estrenar en $35.000. Son precios que para mí no se van a volver a ver nunca más. Departamentos de muy lindo nivel de terminaciones, te diría hasta de categoría $1.400, $1.500 el metro. Te vuelvo al cerebro reptil. ¿Qué pasó en la pandemia? No, todos. Pensábamos que era el fin del mundo. Sí. ¿Qué ejemplo más abrupto y más extremo que la pandemia? Y tiene que ver también con la seguridad. Porque tiene que ver más con la percepción de cada uno, con el observador, con la sensación. Porque el que vendió a ese valor era por una sensación. Sí. Después, esa sensación se puede transformar en realidad o no, o puede ser solo una percepción del observador. Pero esas sensaciones son las que te llevan a tomar decisiones. Porque las decisiones, todos lo sabemos, son decisiones emocionales. Olvídate. Después buscamos la justificación racional. Pero la decisión la tomamos desde la emoción, siempre. Y estamos hablando también de prácticamente un piso histórico a nivel costo para construir. Que te permitía darte vuelta y reponer por otro lado. O hacerte una casa de barrio privado a $600, $700 el metro. Totalmente. Construirla. Totalmente. Bien, 2 ambientes. Bueno, esto acá decimos dormitorio. Un dormitorio. Ahí reafianzamos un poco el tema del porteño céntrico, céntrico, ¿no? $1.660 el metro. Esto Pará, obviamente depende cabe mucho de la resaltar zona. ese, para que quienes vean el video de la audiencia lo completan con claridad. 2 ambientes es un dormitorio. Sí. 3 ambientes son 2 dormitorios. 2 dormitorios. Generalmente en Buenos Aires la forma de expresarlo es los dormitorios, Acá dice dormitorio. más un ambiente más. Claro. Ahí está. Ahí arriba lo dice. Que, a ver, esto yo diría una unidad por ahí un poquito más nueva puede llegar a estar en este valor, quizá un poquito más, y depende de la zona también, obviamente, ¿no? Totalmente. Que acá puntualmente la zona es lo que hace una muy gran diferencia en cuanto a precio. Sí, eso, estrenar en Lourdes no conseguís esos valores. No, ni cerca. Ni cerca. Y mucho menos en zona arriba. Y estamos hablando de 2 lucas de piso para mí. Bueno, fíjate acá uno de los datos que yo te decía, que habla de municipio, porque entendamos que Buenos Aires está compuesto por comunas. Sí. Entonces, dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires hay distintas comunas. Acá se le habla municipio a cosas que ni siquiera son barrios. Sí. Bien, Sí, porque acá centro comprende hasta Chesortu, se va y no tiene nada que ver Chesortu con otro Italia mercado. y Catamarca. Totalmente de acuerdo. Y el noroeste te comprende una parte de Fisherton. Te está dejando afuera Funes, que sí es otro municipio. Y te comprende todo lo que es Ludueña, Empalme de Granero, que tiene una realidad completamente distinta, inclusive a la de Barrio Ascuénaga. O sea, vos te cruzás de Avenida Eva Perón hacia el norte es una cosa, y de Eva Perón hasta Mendoza, un par de cuadras más es otra cosa. Totalmente. Esto para mí también es medio sesgado, se puede tomar como referencia, pero es muy específico de acuerdo a los barrios. Que esto también es lo que habíamos visto, ¿no? Puerto Norte, que sí, digamos, puede llegar a ser comparable inclusive también con una primera línea de río, cosas así por el estilo. Alberto Nuevo, que es Pichincha, que es una zona que también tiene una demanda muy, muy alta. Esto no sé por qué lo pusieron y de dónde lo sacaron. Fíjate de dónde... Debe haber algún proyecto mal cargado para mí que... Probablemente. Hay algún colega que se haga cargo de dónde publicó el departamento de $3 millones y movió todo promedio. Lo mismo que la Sexta. La Sexta no valía eso. Es una zona completamente fría. Fíjate cómo no está Lourdes arriba, que me parece que iría a la par de Puerto Norte, un poquito menos. Sí. Hay una zona que es la parte que está atrás de Puerto Norte, que es la parte de clubes que da contra el río. Sí. De Avellaneda hacia el río, que siempre fue históricamente una zona cara. Sí, que lo sigue siendo y no está, creo que se llama Barrio Juan B. Justo. Sí. Si no me equivoco. Y Abasto, mirá, ni aparece. No, Abasto no aparece. Zona Río no está contemplada como tal, se contempla como centro cuando nada tiene que ver. Yo creo que el corte se hace en Urquiza y tiene un incremento porcentual a medida que nos vamos acercando al río. Te diría Tucumán yo, pero ponele Urquiza, sí. Y dependiendo de la zona, porque viste que si San Martín y Urquiza es una cosa es la zona más europea. Y Dorrego y Urquiza es otra cosa, por ejemplo. Sí, y Roca también. Y después tenemos por otro lado lo que es el microcentro, que lo podríamos tener. Corrientes, Entre Ríos, Paraguay. Sí, yo te diría La Prida,
Sí. No sé si no te lo llevo hasta Italia, Santa Fe. Es que y depende hasta de la San Juan. zona. Pues si vas a Córdoba, sí, ¿entendés? O Santa Fe. O San Lorenzo inclusive también, porque San Lorenzo y San Martín Total. eh, y son zonas que por ahí hay una demanda, o Maipú y San Juan, por ponerte un ejemplo. Calle Maipú, histórica, Total, La que la arreglan Prida. cada 6 meses, bueno. La Prida, Barrio Martín también, me parece. Barrio Martín tiene un resurgimiento muy interesante. Hay como una vuelta al valorar todo lo que tiene Barrio Martín, una accesibilidad autopista a Buenos Aires increíble, Sí. unos espacios verdes de altísima calidad. Y hay proyectos también levantaron mucho la zona. Sí, El portal de los marinos, sin ir más total. lejos. Bueno, está la torre está enorme que se me fue el nombre. Ay, que está Ubicación. por Alem. Por Alem, por Alem, por Alem. Se me fue. No se me Que viene a la tiene cabeza. como 40 pisos, no me acuerdo. Y bueno, históricamente estamos hablando de la zona más paqueta de Más Rosario. cate de Rosario, Sí, sí, sí. totalmente. Y hoy está barata. Está Hoy barato Martín Barrio está Martín. barato. Yo Martín es un lugar en el que aconsejo comprar. Martín está barato. Quedó, para mi criterio, un barrio viejo, medio oscuro, condicionado por la ubicación del hospital provincial. Sí, totalmente. Falta Pero club en Barrio Martín. falta club de Barrio Que los Martín. tenés pasando en la Pellegrini la para Atalaya, Temperley, el Tala. el Tala. Sí, tal cual. Pero una zona que tiene mucho colegio y vías de conexión también Y muy fíjate rápidas. que ni siquiera no aparece Lourdes, no aparece Barrio Martín. Abasto tampoco. Pichincha, que es Barrio Olmedo, un poco sobrevaluado, me parece. Bueno, Triángulo Moderno, fuera de lugar. Sí, esto por no completo. no estaría ni acá para mí, pero Entonces, esto también es un llamado a decir, bueno, está bárbaro la información, pero cuando recibo información, chequeo, salgo a chequear. sí, Sal- convalido con alguien, aunque sea. Exacto, y me pongo crítico si se quiere también. Bueno, esto también un poco más de lo mismo. Esto también lo mismo en los incrementos. No sé por qué hace Triángulo y Moderno acá, pero bueno. Escúchame, hay que invertir ya El- en Triángulo Moderno, no, según Sara ya. Prop. La Rea y Empalme de Granero tampoco. Jorge Cura. Yo creo que Jorge Cura lo que puede llegar a haber surgido es una convalidación de precios que están hace 5 años a la venta. Por una cuestión de Que que. tampoco el precio, pues esto es oferta al público. El que te decía yo es Lisandro de la Torre, que es el pedacito que está atrás Sí. de la Malvina, de lo que hoy Puerto Norte. eh, España de Hospitales, las primeras cuadras están empezando a sí. moverse. y hay lindas casas. Y en una zona, Hay muy lindas entre casas. Moreno y ahí te va hasta... Roca, Sí. ponele. Es un cuadradito de 8 Sí. manzanitas. Sí. Bueno, entonces, esto como medio una conclusión. Las propiedades van a bajar en el mercado general. Dice, no habrá baja generalizada, pero los precios de cierre comenzarán a resentirse. Los márgenes de contraoferta podrían superar el 6-7%. No sé de dónde sacan ese dato. No, a ver, es medio una conclusión tomando como referencia todo lo que fueron viendo. Me da la sensación de que va más por ese lado. Yo en la baja coincido, que no creo que haya baja, creo que estamos empezando a encontrar una estabilidad. Hay una meseta, hubo una alza, un incremento muy leve, Muy muy leve. paulatino, después de 8 años de sangría absoluta. Total, ahí coincido. Que el mercado inmobiliario está desangrado directamente. Coincido. Eh, Las ofertas eran súper agresivas y caminaban. Coincido también oferta de un 15% abajo. coincido también con la tasa de oferta. Perdón, oferta y que se cerraban, Por eso, y se aceptaban. se aceptaban, o sea, cierres. Hoy hay operaciones que no se está volviendo a no cerrar operaciones por $1.000, $2.000. Sí. Y con toda la gestión bien hecha Y de ticket alto también. y de ticket alto, tal Vos debo cual. decir $1.000, $2.000, un departamento de 25 o 30 lucas, un montón de plata. Total. Alguno de 130, No es tan, No no es- repercute tanto. Y después hay Eh, un tema en los porcentajes, que también esto creo que un sesgo en el cual se malinforma a la demanda. Si la propiedad puede estar recontra bien tasada, puede no admitir baja. A mí me pasó el otro día que pusimos un departamento en Forum Puerto Norte a último precio. Habíamos tenido ofertas muy cercanas a eso, no se aprobaron, y para dejar de renegar con la oferta digo, bueno, vamos directo a último precio y el que la vea que se lo lleve. Y me siguen ofreciendo menos. Entonces digo, ¿no? A veces contemplar y entender que está bien tasado está, que un Sí. dato muy interesante, la cantidad de visualizaciones del anuncio.
en zona pro. Entonces, si yo voy a comprar, y le regalo a este tipo a la audiencia, si voy a comprar un departamento dormitorio zona centro, me pongo en zona pro, veo los más vistos. Los más vistos, claro. Si los más vistos tienen 500 visualizaciones y el que quiero yo está en el orden de las 500, y no estoy para jugar mucho. Ahora, si el que estoy viendo yo tiene 80 visualizaciones y por ahí está para hacer una oferta. Tiro a matar. Exacto. No a matar, pero tenés más margen de negociación. Volvemos a repetir, siempre depende de quién esté del otro lado y qué necesidad tenga la otra persona. Está bien, pero de entrada por lo menos sabés que competís contra menos gente. Sí. Porque me pasa muchos casos que por ahí en el afán de ofertar bajo, se quedan afuera y se pierden oportunidades excelentes. Sí. Y ni hablar también, que esto es más personal, digamos, una cuestión de ego, de querer, Total. de gané. De decir, Total. no, se lo saqué por menos. Y a veces el ganar es comprar al precio que está publicado, Sí. porque es una oportunidad Sí. realmente increíble. Tal cual. Bien, incremento de la oferta, 109.000 propiedades en venta. Esto a mí me parece... Esto es Buenos Aires. Sí. Bueno, Podemos hablar de esto es Buenos Aires, claro. 33.500. Bueno, Unidades más afectadas, bueno, está de financiamiento. Los precios reales se ubican en niveles de 2006. Raro, pero bueno. para analizar, después si querés Sí. podemos hacer un videito aparte y lo Alquileres. Bueno, el tema de alquileres lo vemos, si querés, medio así como por arriba, para ir a la parte de venta. Creo que con el ajuste que se hizo a comienzo de la gestión presidencial, hubo varios contratos que habían quedado desfasados, que hubo que renegociar condiciones y demás, pero hoy en día creo que están más o menos equilibrados, hay mucha oferta. El negocio de renta sigue siendo un negocio de renta, pues en definitiva tenés un departamento y el cual va ingresando una renta mensual todos los meses, más allá del desgaste que pueda llegar a generar. Yo creo que anda más o menos en el orden del 5% anual aproximadamente. No es mi mayor expertise de alquileres. Sí, coincido que está por ahí un poco menos. Lo que sí veo que hay algunas complicaciones respecto de la mantención de las unidades. Sí. En el sentido de que hoy de repente se te rompe un artefacto y te ensume entre 2 y 3 meses el canon locativo. Sí. Y que la descompresión de las condiciones de contractualización ayudó a que haya más oferta. Sí. Eso sí lo veo claro. Sí, hubo muchísima más oferta. Que bueno, acá también. poco de la renta, el 5,18 anual, que más o menos lo que rinde históricamente. A veces el 4, a veces el 6, pero más o menos anda por ahí. 19,3 para repagar la inversión de la compra, para la amortización, 31,7% menos que hace un año atrás. Hoy lo que sí también tenés casos de unidades que tienen expensas no tan económicas y que te llevan por ahí a alquilarlo un poco menos con tal de no generar el gasto. Antes de tener una propiedad era como que no tenías gasto, era insignificante. Y hoy en la ecuación está el costo de vía. Y una expensa de 100 lucas más impuestos, API, TGI, se te van 200 lucas por mes, la pensás. Ya no jugás tanto No con jugás especular tanto. y tenerlo vacío. Sí. Mirá el quilombo que nos metemos ahora. Opa. El costo de la construcción. Hoy construir cuesta 3,1 veces más que en octubre de 2020. Esto es un tema. Es un temón y creo uno de los grandes puntos que venía pasando, que vos un poco lo trajiste al principio, es que antes cualquiera se ponía a hacer un edificio. Sí. Y escuchaba una nota el otro día de Santi Fili, que me parece muy interesante, que él plantea una cuestión de eficiencia de costos. Hoy solo no podés competir por precio, porque no te dan los costos, y tenés que competir con calidad, que la calidad no siempre es mayor costo, sino que es trabajar en los procesos, trabajar en la eficiencia y trabajar en la innovación, y trabajar en conocer qué es lo que realmente está valorando la demanda. Porque yo puedo tener costo altísimo y ofrecer algo que Te lo la saquen de las demanda, manos. o lo contrario, que la demanda no lo valore, o puedo tener costos muy similares a lo que vengo teniendo y con un poquito de cabeza y buena segmentación ofrecer un producto diferente que el mercado lo absorbe de manera prácticamente inmediata, que de hecho es lo que pasa. Hay constructoras que lo vieron muy bien a eso. Sí, Muy bien. sí, son 4 o 5. Sí, muy bien. Sí, y los aplaudo. Muy bien. Yo lo voy a nombrar porque para mí es loable. Indeco es uno de ellos. Indeco no sale de Oroño Pellegrini del Río, tiene su nicho, su segmento, sabe lo que construye, para quién se lo hace y tiene, no sé, 60 edificios. Hablamos de zona. Se termina el microcentro a Pellegrini, Oroño, Mitre, es la que llamamos zona chacra, Sí. zona chacarero, zona Sí. gringo, con el mayor cariño. Porque de hecho,
ese perfil ni siquiera quiere comprar zona Río. Compra ahí por la cuestión de la zona facultad y ese fue el nicho que vio. Sí. Y aparte, la confianza en que las cosas se terminan y se terminan en tiempo y forma. Diab generó un producto bastante similar, por ahí un poquito de menor jerarquía. Y después, sí, ya que estamos, y le mandamos un saludo, hay 3, 4 constructoras que me parece que hoy están haciendo la diferencia en esto, que una es Sinergia, Sí. es de unos proyectos alucinantes. 3DF me parece que vino a levantar la vara con el diseño Sí. y a jugársela con algo que no se venía haciendo, a traer arquitectura internacional, que en Buenos Aires la vemos acá, recién está empezando a florecer. Que también revaloriza la ciudad, Total. el entorno, los proyectos alrededor, o sea, jerarquiza y levanta todo. Te levanta la vara. Sí. Bueno, Macea creo que tuvo una mejora Sí, muchísima. grandísima. exponencial. Y también los chicos de M2. M2 también. Crecimiento muy, muy grande. Y después, bueno, para mí, ni hablar de fundar Rinaldi y La Tuca, que son Bueno, como decía vos al principio de Buenos Aires, otra liga. otra liga. Los clásicos. Los clásicos, claro. Pasardi también. Pasardi, Lane. Lane. Bueno, Ulanovsky por ahí pasó un poco de moda, pero tiene también esa Sí. jerarquía, Otado, tal Sí. cual. Bien. Evolución del costo de la construcción. Esto es un tema muy grande. Creo que también, a ver, había una cuestión de la parte financiera, que eso no existe más hoy en día, porque había muchos insumos que se pagaban a dólar oficial, los departamentos se venían el dólar billete o en peso ajustado al CAC, que en definitiva era más o menos lo mismo. Y los márgenes están más que finitos. También yo creo que el mercado de desarrollo, por lo menos acá en Rosario, veníamos mal acostumbrados. O sea, hay desarrolladores que en parte coincido, porque entiendo el riesgo que implica construir y desarrollar en Argentina, pero no construían si no le ganaban el doble. Sí. ¿Ok? Que eso no pasa en ningún lugar del mundo. No existe. Entonces, de alguna manera, también nos estamos acercando por parte de los desarrolladores, entiendo, a margen entre el 15 y 20%, que por el riesgo que implica hacer un desarrollo, si no tenés todo perfectamente aceitado, para alguien que se pone a hacer un desarrollo con 3, 4 inversores, como decías vos hacías antes, esa ganancia no compensa, como dicen los españoles. Entonces, bueno, también eso hace que se limpie un poco, me parece, el mercado de desarrolladores y que empiecen a quedar solo los que tienen un estándar optimizado, que ofrecen un producto de calidad y que pueden sostener esta situación. Ahora, el tema del costo es tremendo. Lo que pasó con el dólar quieto y todo aumentando lo que es paritaria. Mano de obra, materiales. Porque antes era material nada más, era el ascensor. Hay un caso de quien hizo Torre Cardón en Buenos Aires, Hernán Nucifora. No lo tengo. Hernán Nucifora, en su momento, cuando hace Torre Cardón, cuenta que importa toda la abertura de Italia. Y todo el mundo le decía, es un delirio, es un delirio, es un delirio. ¿Qué pasó? Terminó el dólar pisado, pagó aberturas italianas de altísima prestación, nivel primer mundo ABC1, pero de primer mundo, no ABC1 nuestro, y las pagó más baratas de lo que le cobraba cualquier tallecito acá, en el juego de los cambios. El tema es que es una lotería. Sí, es una rula. Es una rula y es muy difícil tomar decisiones de esa manera. ¿Vos cómo ves el tema del costo ese? Yo lo veo realmente muy complicado, porque también había un juego financiero que se cortó, que no existe más, y el tema es que hay mucho compromiso asumido. Hacer un edificio no es una boludez, estamos hablando de un costo muy, muy alto. Y Yo cualquier edificio estamos hablando del orden de los 2 palos y medio. Y más o menos, sí. De 1.000, o sea, costo de construcción optimizando máximo recurso y sin contar el terreno y demás, estamos hablando de $1.400 el metro. Tenés 200 de incidencia por metro cuadrado vendible de terreno. 1.600 de costo nomás. 200 como barato, 250, ponele. Depende de la zona y demás, ¿no? Pero Yo creo que el negocio hoy termina siendo un poco más autogenerarse trabajo como empresa constructora, más que como desarrollista. Sí. Mantener el volumen para poder sostener estructura y también autogenerarse trabajo como profesional. No lo veo ya hoy tanto como un negocio de desarrollo inmobiliario,
de la ganancia por la ganancia, sino más la generación de un contexto y un entorno de trabajo, de autogeneración de trabajo, de mantener estructura, para poder cumplir, porque si vas a pretender una ganancia del 30%, quedaste fuera del No, mercado. quedaste afuera y además el mercado no te va a convalidar el precio. Por eso quedaste afuera también. Bueno, y hay otra, el negocio siempre está en la tierra, porque el Sí. costo no tenés mucha variable. Te sale lo mismo construir en Italia y Wilray que en el barrio Triángulo. Por eso hoy todos están buscando zona río, Sí. porque es donde más se puede defender Defender el precio. el valor del producto final. Sí. Sí, que, a ver, también es lo más complicado y creo que también hay un parate en cuanto al inversor porque el usado quedó barato. Convengamos que los que invirtieron en Pozo en los últimos 10, 15 años, en los últimos 2 años, el precio de salida era por debajo del monto que habían pagado en su momento de la compra. Sí. Entonces, esto repercute bastante, porque ¿quién quiere poner 100 para salir con 90? Nadie. El que compró un pozo en el 2017 hoy está para atrás. Está para Sigue atrás. estando para atrás, pasaron 8 años. Y probablemente pasen 8 más. Sí. Y que por eso también viste que hay un dicho que dice un Bitcoin igual un Bitcoin. Bueno, un departamento igual a un departamento. Después, porque a ver, así también como bajó ese, bajó todo el resto. O sea, no es que bajó esa unidad específicamente y únicamente. Totalmente, sacar el valor de cuantía y hablar de valor de cambio. Tal Esta cual. relación que hablábamos en su momento. Sí es sorprendente la relación, por ejemplo, chata, que es una relación muy para el del interior del país, chata-departamento. Antes eran 2 chatas, un monoambiente, Sí. ¿la verdad? Sí, ahora uno a uno. 1 a 1, y no sé si el del monoambiente, depende del monoambiente, y el modelo, lo full que es la chata, tiene que poner plata arriba. Sí. Entonces, es interesante esto es del así. valor de cambio. Demanda de insumos para construcción, agosto menos 8,6 versus julio, interanual menos 5,5, había arrancado bien con un acumulado de ventas entre enero y agosto de 2025, cerró un 6,9 arriba, en comparación con el igual periodo del año anterior. Planchado mal. Oferta y demanda. Volvemos a oferta y demanda, pues, a ver, esas bajas va a traer a que se aprieten ganancias o pretensión de ganancias de algún lugar, llámese corralones, productores de materiales, y te empieza a apretar la cadena para atrás. Y sí. Porque a nadie le sirve que no se gane. Entonces, a menos movimiento, la ecuación termina siendo gano menos, pero vendo gano. más, tengo estabilidad y entra. Y ni hablar también de la estructura que tienen, porque estamos hablando de corralones, tienen camiones, choferes. Bueno, de hecho tenemos casos Sí. lamentables, pero hay rumores de grandes corralones que, bueno, pareciera Sí. que están en default. Y constructora. Y constructora y tal. No. No es menor. No, Eso también hace que el riesgo de quien viene a invertir, por lo menos, implique un nivel de investigación y un nivel de acompañamiento, de generación de confianza mucho más fuerte. Sí, Por total. eso digo, tenemos que ser muy responsables cuando ofrecemos este tipo de negocios. Al Porque pozo. recordemos que aparte como corredor inmobiliario somos responsablemente solidarios. Sí. Entonces, bueno, como para tener en cuenta. No, y también, a ver, más allá de que configure también una responsabilidad de la parte profesional, hay una cuestión de que relacional también que se rompe para siempre. Total, de Este es la un negocio ética, de la 100% moral. relacional y es lo peor que te puede pasar, digamos. Bueno, momento de equilibrio inestable que busca reacomodarse, suba del dólar una oportunidad siempre que no se traslada a precio. Brecha con los usados en los últimos 12 meses, los usados subieron 6,5 y en Ponzo 11,6. Volvemos a repetir, esto siempre en valores de publicación. Los precios de cierre, para mí lo que es Pozo está muy bajo el nivel de cierre. No así con los usados. Volvemos a repetir por las condiciones del tema del crédito hipotecario que hizo que obviamente se aumente se inyecte una demanda que antes no existía. Para mí ahí yo voy a esto, ¿no? Muchas veces dice, subieron, listo, fantástico. Si vos no vendiste tu departamento en 100, ¿por qué pensás que lo va a poner en 110 ahora sí lo vas a vender? No Lo que va a va a pasar. hacer que venda el que se quedó en 100. Sí. Yo Y el digo- tuyo va a seguir publicado. Exactamente. Hermosamente, con muy buena foto probablemente. Con un video, sí, plano, y una divina descripción, pero va a ser publicado. Entonces, bueno, yo creo que ajusta por eso. Tenés que estar competitivo. Hoy, si querés vender tu inmueble, fundamentalmente lo que tenés que tener es una motivación. Si no tenés motivación, directamente te aconsejo que no vendas. Sí. Y aparte un tiempo. Pues si no tenés un tiempo en el cual vas a hacer el movimiento y vas a tomar la decisión, mejor esperar el momento en que lo tengas. Tal cual.
¿Qué para el futuro? Solo Dios sabe. Igual, futurología es muy difícil hacer. Tiraremos las cartas. Pero bueno, la inestabilidad cambiaria define el pulso de las operaciones. Vienen meses con poca previsión, incertidumbre, peor enemigo del mercado inmobiliario. En esto estoy de acuerdo, pero en parte no, también. Coincido. Hay una frase muy de calle San Luis que dice: cuando todos venden, comprar; cuando todos compran, vender. Sí, Y creo que se aplica a todo. Y tiene que ver con estos momentos. sí, Yo creo que hoy es momento para hacer muy buenos negocios, pues realmente el que tiene que vender no va a dejar pasar una buena propuesta. Y después, por otro lado, también el año pasado pasó algo muy loco, que nosotros tuvimos, por lo menos, no sé si coincidís, muchísimo movimiento en los meses previos a las pasos de las elecciones nacionales. El año pasado fue. Ya no me tengo que fijar, pero no me acuerdo, te soy sincero. Tuvimos muchísimo movimiento en los meses previos, y cuando ya se empezó a definir por dónde iba la cosa, se frenó. Lo cual en mi lógica era completamente anterior. Bueno, se frena todo cuando tengo un panorama, como fueron las pasos ahora, de por dónde va la cuestión. Empiezo a tomar decisiones ya con conocimiento de por dónde va la línea. Claro. Y también una cuestión política que siempre nos dijeron que se iba por un lado y se terminó yendo por otro. Y creo que esta vez pasó al revés. Nos dijeron que se iba a ir por un lado y nadie lo creyó. Sí. Entonces, como que la forma de tomar decisiones se ve alterada en esta cuestión de cómo opera el cerebro del argentino a la hora de la toma de decisiones. Sí. Probablemente pase lo que pase y el análisis lo podamos sacar con el diario del lunes diciendo: bueno, a ver, en función de estos resultados, la medición de que tuvimos. Yo lo que tengo medido, sí, del mes pasado a este hay una baja de consultas considerable. Sí. Tremenda. Estoy hablando de un 40% de baja de consultas. Sí. No tengo el porcentaje, pero se notan en el termómetro, digamos. En la micro nuestra. Sí. En eso estoy de acuerdo. Agosto y septiembre reflejan el efecto rezago de una industria con el impulso de la macro. Octubre y noviembre son meses estacionales de mucho movimiento que podrían perder brillo en este escenario. Yo en eso estoy de acuerdo. Más que nada, puntualmente por la elección, que es una elección que históricamente fue intrascendente, la que pasó en septiembre. En septiembre fue, ya ni me acuerdo, Sí. fin de agosto, septiembre. Sí. Y que movió el avispero, sacudió un poquito el avispero. Pues fueron 10 días bravitos eso después de las elecciones. Argentina es como un kayak en el medio del océano Atlántico. El movimiento más chiquito te mueve un montón. Y es esto que decís vos. O sea, de hecho, pasó una situación con el presidente que salió a emitir un comentario respecto a una cadena de blockchain y demás. Sí. Y eso ya genera repercusiones. Cualquier cosa nos genera repercusiones. Porque es tanta la inestabilidad que cualquier movimiento, cualquier olita, repercute muchísimo. Lo que sí vengo viendo hace varios años, que... Bancame un segundo. Sí. Estaba rascando la puerta. Esto no se va a editar, va a salir crudo. Hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Me encanta. Me encanta como temática también para Sí, los podcasts. no está mal. Hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Queda encerrado escuchando rascando la puerta. Te decía, hay una situación de fin de año que nos viene pasando que generalmente se mejora, lo hablamos de hecho, creo que fue el año pasado con vos, de cómo se mejora la facturación. Nosotros lo vemos en números, ¿no? En Sí. números de comisiones brutas en los últimos 3 meses del año. Sí, históricamente siempre el segundo semestre fue el que más se movió y apuntado con un fuerte crecimiento en los últimos 3 meses. ¿Y por qué? O sea, que no sé por qué, quizás puede tomar a fin de año como un toma de decisiones, arrancar el año nuevo con otra onda, me parece, pero... Yo llego a una conclusión que es una hipótesis mía, que tiene que ver con el armado de los balances contables. También, eso sí, ni hablar, más para empresas, para desgravar ganancias o... Para empresas y también para particulares, porque por ahí vos tenés todo el año para acomodarte y poder justificar una inversión. Entonces, al fin de año, como cerrás el año, tenés la posibilidad de tener ya el panorama completo. Sí, puede ser. Es una intuición, algo que vi en los Tiene sentido. últimos meses. No sé si será la única razón, pero bueno, veremos porque eso nos acompañe. Sí. Y bueno, a modo de cierre, en definitiva el mercado inmobiliario no escapa a la Argentina, un país solo apto para resiliente, que esto estamos totalmente de acuerdo y va para compradores, vendedores e inmobiliarios también. Totalmente, yo creo que las oportunidades que tenemos en Argentina
no Problemas están en técnicos. en ningún otro lugar del mundo. La posibilidad de que haya momentos en los cuales haciendo una construcción, sea un edificio o una casa, ganarle casi el 100%, no pasa en Ni ningún en lugar ningún del lado. mundo, en ningún momento de la historia de ese lugar. Perdón, como tampoco pasa que en 4 meses te sube un costo, el costo de hacer el edificio un 70%. Tampoco, que ahí también hay que entender algo que tampoco es una foto, porque el edificio vos no lo construís así. Entonces, cuando vos tenés 3 4 años, lo que traías vos, agarrás la baja y agarrás la alta. Entonces, lo que manda ahí es el Excel de erogaciones reales. No nos podemos quedar con una foto hoy, porque si te quedas con la foto hoy, No ni tiene arranque. Yo sentido. digo, la foto de hoy en el ámbito de construcción es como la película americana, que van todos a una casa, a una fiesta súper linda con los compañeros de la universidad y terminan todos degollados. Sí, 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 sí. Bueno, esto al revés. O sea, la escena de hoy es que están todos degollados. Claro. Y puede que el final sea distinto, pero hay una ondulación en el medio. Y es lo mismo con el mercado en general. Sí. Totalmente esto no es para cualquiera, es para arriesgado. Invertir en Argentina es un deporte extremo, pero bueno, la verdad que se disfruta como tal también, Sí, ¿no? sí, sí. Se surfea la ola todo el tiempo. Totalmente. Así que bueno. Bueno, Diego, otra vez. Quiere salir, quiere salir. Ya dicen que son mala suerte o pueden ser suerte. También tiene que ver mucho eso, ¿no? Ese para cerrar, ¿cuál es la conversación que estamos teniendo? Pues si la conversación que tengo es que no puedo hacer ningún negocio, que no hay forma de que me vaya bien, claramente no se va a abrir la conversación, la otra, la conversación del éxito, la conversación del emprendedurismo, la conversación de desarrollar. Y también dejar un poco eso, ¿no? Abramos la conversación de poder tener la primera casa, abramos la conversación de cambiar la casa, de achicarme, de agrandarme, pero abramos la conversación, que si no pasa, no pasa nada, pero es mucho más probable que pase si abrimos la conversación. Me gustó como cierre y creo que es un grato momento para agradecerte. La verdad lo disfruté mucho, me pareció muy interesante. Lo vamos a subir a YouTube a breve y nuevamente gracias. Un Ese, placer. gracias a vos, me sentí súper cómodo y bueno, hacía tiempo que no lo debíamos. Muchísimas Así gracias. será.